El liderazgo, como cualquier aspecto de la vida humana, tiene muchas facetas. Entonces pues no vamos a agotar aquí todo el liderazgo cristiano. Yo voy a presentarles la faceta de fondo, es decir, lo que inspira el liderazgo cristiano. Y lo voy a hacer a través de la palabra de Dios. Voy a leer con ustedes un texto donde se pone como en ejercicio el liderazgo en la persona de Jesús. Vamos a tener entonces un acercamiento a la palabra de Dios, de modo que espero que todos ustedes, si pudieran, agarraran el texto de la Biblia, que es esta tarde nuestro texto de estudio. Y vayan buscando en sus Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 20. Es un texto bastante conocido. Normalmente lo conocemos como el lavatorio de los pies. Un texto que todos lo tenemos como muy claro en nuestra memoria. Vamos a tratar de descubrir en este actuar de Jesús el corazón, el núcleo, la base, el fundamento y la inspiración del servicio cristiano. Antes de entrar en contacto con el texto, o mejor, para entrar en contacto con el texto, mientras ustedes lo buscan en sus Biblias, vamos a invocar la acción del Espíritu Santo. O sea que este va a ser un momento de oración, espero, de encuentro no solo con el texto, sino de encuentro con Dios a través del texto. Así que les pediría a todos que estos minutos que vamos a pasar aquí sea como un estar en la presencia del Señor, tratando de escudriñar su palabra, de escuchar su voz y de dejarla resonar en nuestros corazones. Sigan entonces allá donde cada quien está, el canto con el que invocaremos el Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que vives en nosotros con el Padre y el Hijo, danos la gracia de entrar en contacto contigo, que habitas en mí, en cada uno de nosotros. Danos la gracia de escuchar tu voz. Y si escuchamos tu voz, danos también la gracia de seguirla, de ponerla por obra. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre y don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas, sí, y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía y sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Ven Espíritu divino, ven Espíritu divino. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven Espíritu divino, ven Espíritu divino, ven Espíritu divino, ven Espíritu divino, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Juan capítulo 13, 1 al 20. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega Simón Pedro. Este le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: lo que hago ahora, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Simón Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice: el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Pues bien sabía él quién lo iba a entregar, y por eso dijo: no todos están limpios. Después de que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo:
¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y tienen razón, porque yo lo soy. Pues bien, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también tienen que lavarse los pies unos a otros. En verdad les digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes. Yo conozco bien a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Lo digo desde ahora, para que cuando suceda, crean que yo soy. En verdad les digo, quien acoja al que yo envíe, me acoge a mí, y quien me acoge a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Y a ti, Señor Jesús. Siempre cuando leemos un pasaje de la Biblia, la primera tarea es tratar de comprender qué dice el texto en sí mismo. Entonces, esta es la primera parte. Esta primera parte yo la voy a guiar. Como ya les dijo Edwin al inicio, si alguien desea interrumpir por cualquier motivo, lo puede hacer, levantando la mano. Primero que todo, este texto es una acción, ¿ya? No es una parábola, no es una historia, no es una leyenda, no es una adivinanza, no es un cuento. Es una puesta en escena de una acción. O sea, es una acción de Jesús, básicamente. ¿Listo? Esa es la primera cosa que uno hace cuando lee un texto. O sea, saber de qué se trata. Aquí estamos viendo una acción de Jesús en vivo. Estamos al inicio de la segunda gran parte del Evangelio de Juan. Esta parte del Evangelio se distingue porque va dirigida únicamente a los discípulos. Y esto nos da a nosotros una clave como oyentes, como lectores, sobre todo como creyentes. Este acto, en medio de toda esta sección del Evangelio que está dedicada a los discípulos, se da un ambiente de una gran intimidad con el Maestro. De modo que si hay alguna actitud conveniente para leer este texto es intimidad. Intimidad con Jesús. La misma intimidad que vivieron los discípulos con él. Digamos de alguna manera que en este texto, en esta acción, Jesús se rasga de par en par su corazón ante sus discípulos y hoy también aquí ante nosotros. Es un texto breve, conocido y con una gran enseñanza. Para poder agarrarlo mejor, yo lo he partido en partes,
como decían los romanos, divide y vencerás. Entonces he dividido el texto de la siguiente manera. Versículo 1, y voy a ir desarrollando el texto paso a paso. Versículo 1, introducción a la pasión gloriosa. Luego, de los versículos 2 al 5, tenemos propiamente el lavatorio de los pies. Del 6 al 15, en las palabras de Jesús, hay una interpretación de esa acción del lavatorio de los pies que tiene como tres partes. En el diálogo con Pedro hay alguna interpretación de Jesús, en el discurso mismo de Jesús, y luego al final cuando Jesús confirma la elección de los 12 y los envía. Vamos entonces al primer versículo. Estamos, ¿no? 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Con este versículo se introduce la pasión, muerte y resurrección de Jesús en el Evangelio de Juan. Todo ocurre antes de la Pascua. No se menciona el lugar ni los preparativos como en los sinópticos, por ejemplo en Marcos, que les dice que vayan y sigan a un señor que llevará una tinaja y entrará a una casa, etcétera, etcétera. Aquí no pasa eso. Aquí arranca la pasión, muerte y resurrección con este versículo. Allí había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos y los amó hasta el extremo. Es decir, toda la atención está concentrada más que en la cena judía o en la Pascua judía, está concentrada absolutamente en la Pascua de Jesús, que tiene justamente en este episodio su mejor prefiguración y que viene llamada la hora. Esta es la hora. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora. O sea, este es un momento definitivo, lo que va a pasar aquí y lo que va a pasar a partir de aquí. La hora, esa hora que María quiso anticipar en las bodas de Caná en el capítulo 2 de Juan. Mujer, todavía no ha llegado mi hora. Ahora llegó la hora. La hora del cumplimiento de su misión. El tiempo decisivo al que Jesús había orientado toda su vida. La hora del Padre, no impuesta por el Padre, sino la hora del Padre acogida en libertad por el Hijo. La hora de la muerte, que en el Evangelio de Juan, ustedes que ya han celebrado más de 3 Viernes Santos habrán oído en la predicación siempre, que en el Evangelio de Juan, la muerte de Jesús se narra de una manera distinta a la de Mateo, Marcos y Lucas. Es una marcha gloriosa, es un retorno a la casa del Padre. Jesús en la pasión de Juan jamás pierde su dignidad, su grandeza, su altura. Él es el que manda, el que ordena, el que dice. Es decir, Jesús sabe para dónde va. Va a la casa del Padre para cumplir lo que todos los evangelios dicen de alguna manera, su gran deseo. ¿Qué tal su gran deseo? Su único deseo, que es vivir en la intimidad del Padre. Pero ahora hay un ingrediente más.
En su retorno al Padre, Jesús desea unir o ligar lo humano con lo divino. Jesús desea lo que prometió en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Yo he venido para que tengan vida y la vida en abundancia, pero la vida no vendrá de los hombres, de nuestros recursos, de nuestro interior. La vida vendrá de la conjunción de lo divino con lo humano. Y en esta hora, eso es lo que Jesús va a hacer. Va a unir lo humano y lo divino. Va a abrir el puente entre ambas realidades. Yo diría que aquí incluso podríamos acabar la charla de hoy, porque en eso consiste el servicio cristiano. Básicamente, bueno, es el aspecto fundamental. Jesús camina hacia la muerte en la pasión de Juan, consciente. Él sabe lo que va a pasar y con paso decidido. Jesús no es una víctima, aunque a veces algunos textos lo llaman la víctima inocente. Aquí en el Evangelio de Juan, por lo menos, Jesús no tiene nada de víctima, porque ya lo había dicho él también antes en el Evangelio: nadie me quita la vida, sino que yo la entrego. Esa es la diferencia. Y la entrega como un acto de amor en los que creen en él. Pues Jesús, como dice bien este versículo, ama a los suyos hasta las últimas consecuencias. O como dice el texto exactamente, hasta el extremo. Vamos a pasar ahora al momento central del acto, a la escena que está en primer plano, o sea, el lavatorio de los pies, versículos 2 al 5. Qué bueno sería que con nuestra imaginación fuéramos a la sala del cenáculo y tratáramos de ver allí esa acción. Voy a narrarla y ojalá sus mentes vuelen hasta el cenáculo. Durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en un recipiente y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Bueno, esta no es una cena judía. Esta es la Pascua de Jesús. El hecho mismo de que este lavatorio tenga lugar en medio de la comida está señalando justamente eso. Estamos en la Pascua de Jesús. Es decir, el lavatorio de los pies no es un gesto ritual,
es la expresión más auténtica y más visual de la novedad de la Pascua de Jesús. Aquí se pone en acción lo que significa la Pascua de Jesús. Ustedes se acordarán que en las bodas de Caná había a la entrada unas recipientes para el agua, allí se lavaban para la cena. Aquí no se trata de ese ritual. O sea, aquí está, mejor dicho, el ritual como tal de la Pascua judía se está quebrando aquí. O sea, aquí está en primera escena la Pascua de Jesús. Y con la acción del lavatorio se expresa cuál es la novedad de esta Pascua. La acción pública de Jesús en el Calvario, es decir, en la cruz, y su actuación privada, íntima, en presencia de los discípulos, se corresponden. O sea, la cruz, el Calvario y la sala de la cena de la Pascua de Jesús, cada una a su manera, expresan lo mismo. Son la hora y ambos están caracterizados por ser actos de humildad y de servicio. Y tanto la cruz como lo que acontece en la sala del cenáculo proceden del amor de Jesús hacia los suyos. ¿Qué hay entonces en la hora de Jesús? Humildad, servicio y ambos inspirados por el amor a los suyos. En este ambiente de fraternidad y de intimidad de la cena, se abren dos posibilidades, únicamente dos posibilidades, de establecer dos comuniones distintas y contrapuestas, o con Jesús o con el diablo. No hay una intermedia, solamente dos. Judas decide establecer una comunión con el diablo y crea una situación, pues, no sé cómo llamarla, terrible, intolerable, insoportable en el convite. Jesús, en la cena, quiere implicar a todos los discípulos en la comunión con él, también a Judas. De hecho, él tiene el poder de hacerlo y por eso toma esta iniciativa, sabiendo que el Padre le había puesto en sus manos todos los medios necesarios para hacerlos entrar en la comunión con Dios. Y entonces, ¿a quién le vamos a echar la culpa aquí de lo de Judas? ¿Fue el diablo? ¿Fue Judas o fue Jesús? Sin duda, es una decisión que corresponde a Judas. Hoy por hoy, con tantos movimientos en la iglesia que ven el demonio por todos lados, fácilmente le dejamos toda la responsabilidad al demonio. Y entonces no queremos asumir la nuestra. No, aquí la responsabilidad toda es de Judas. A Jesús no le faltó grandeza con él, ni con los otros. Es más, bien saben ustedes que
entre los 12, Judas se había ganado una confianza especial de Jesús. Él era el que manejaba la bolsa. Bueno, le dio un encargo que solo lo podía tener él. Aunque Pedro siempre sea el primero y todo lo demás, y siempre vaya con Santiago y Juan y Pedro a algunas cosas, Judas, sin embargo, gozó siempre de toda la atención de Jesús. O sea que están esas dos posibilidades. Incluso viviendo en la presencia del Señor, caminando en la fe, siempre hasta el final de nuestras vidas tenemos las dos posibilidades, o con el uno o con el otro. Bueno, este es el gesto que Jesús hace cuando sabía que de Dios venía y a Dios volvía. Le lava los pies a los discípulos. Un acto de servicio. Esta es su hora, prefiguración de la hora del Calvario. Vamos ahora a lo que he llamado interpretación del lavatorio de los pies. El texto nos deja ver como dos dimensiones del hecho del lavatorio. Una dimensión se nos ofrece a través del diálogo con Pedro y otra dimensión en las palabras de Jesús. En el diálogo con Pedro se trata de algo más que de un gesto de humildad por parte de Jesús. Jesús le dice a Pedro, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. No es un simple gesto de humildad, se trata más bien de una alusión a la muerte salvífica de Jesús, que hace posible que los discípulos compartan la vida eterna con Jesús. Ante la negativa de Pedro a dejarse lavar los pies, Jesús le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. No le dice a Pedro, si no te lavas, no, si no te lavo. Lo que supone que la salvación viene de Jesús. Se trata, sí, de un ejemplo, pero esto es más que un ejemplo, ¿eh? Se trata de la gracia de la salvación. Pero gracia de la salvación que llega sin duda a través del servicio. La segunda dimensión del lavatorio, en los versículos 12 al 15, recalca la ejemplaridad del hecho. Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y tienen razón, porque yo soy el Maestro y el Señor. Lo que Jesús ha cumplido en este gesto, lavar los pies, estaba reservado a los esclavos. Y este gesto, que no confiere, al menos desde el punto de vista mundano, no confiere ninguna dignidad. Este gesto reservado a los esclavos deberá estar dispuesto a cumplirlo quien se llame seguidor suyo. También lo ha dicho Jesús en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, y en Lucas, cuando los discípulos van a ir detrás de él y él les está hablando de la pasión y que va a morir y que lo van a juzgar y después resultan peleando que cuál va a ser el primero y entonces Jesús los oye y les dice
no será entre ustedes así. El que quiera ser el primero, que se haga el último de todos. Y el que quiera ser más importante, que se haga el servidor de todos. Es más o menos la misma enseñanza que tenemos aquí. Quien no cumpla este gesto, pero en esa doble dimensión, primera dimensión, en el discurso de Pedro, la salvación no viene de mí. Eso lo escuchamos en el Evangelio del domingo. Ese fue el caballo de batalla de Pablo. Pobre Pablo no podía andar, no podía seguir hacia adelante, porque el Pablo estaba convencido de que si algo él podía lograr en esas ansias tan puras que él tenía antes de conocer a Jesús, de ser un hombre grato a los ojos de Dios, Pablo estaba convencido de que lo que podía lograr, lo podía lograr por sus propias manos. Y por eso fue tan fervoroso en lo que hizo. Y por eso mataba a los que seguían a Jesús y mataba y comía del muerto. O sea, él hacía todo lo que fuera para ganarse a Dios. Y Pablo creía que él se ganaba a Dios haciendo lo que hacía. Pero andaba bien equivocado el Pablo. Al final de su vida, comprenderá que Dios no es una conquista, un logro, un premio, porque es Dios el que viene a nosotros. El Evangelio del domingo, ¿se acuerdan? La segunda lectura del domingo. Una espina ha sido clavada en mi carne, que me abofetea y me avergüenza. Le he dicho al Señor, le he suplicado por 3 veces que me la retire, mas el Señor me ha dicho no, porque es en la debilidad donde se manifiesta la fuerza. Entonces, el lavatorio de los pies tiene esas dos dimensiones. En el diálogo con Pedro, si no te lavo, no es que si tú te lavas los pies, sino si no te lavo. O sea, la salvación viene de Dios. Si nosotros buscamos la salvación en nosotros mismos, en nuestra rectitud, en nuestro bien obrar, estamos absolutamente perdidos, porque créanme, nunca alcanzaremos, nunca lo lograremos. Y no les estoy diciendo que la santidad sea imposible o inconquistable, pero no somos nosotros los que vamos a Dios. Y eso está bien de manifiesto en este gesto del lavatorio. Es Dios quien viene a nosotros. Entonces, si no te lavas los pies, es decir, tienes que aceptar que la salvación que tanto deseas viene de Dios. Pero al mismo tiempo, el lavatorio de los pies nos da un modelo como discípulos de servicio. No somos discípulos, sino dejándonos servir por Dios. Oigan, dejándonos servir por Dios. Este esquema que nosotros tenemos en nuestro inconsciente colectivo es muy difícil de cambiar. Yo he tratado y no he podido. Es que es Dios el que nos sirve a nosotros. Pero nosotros seguimos convencidos en el otro esquema. Bueno, porque no por lo que sea, pero nosotros creemos que nosotros somos los que servimos a Dios. Pero es Dios el que nos sirve a nosotros. Pero esto no hace las cosas más fáciles, las hace más complicadas, porque ese mismo que nos sirve, o sea, Dios, y que nos salva, nos pide que nosotros, que hemos sido servidos, amados y salvados, obremos como quien ha recibido esos beneficios, convirtiéndose en servidor de los otros. Aquí el discípulo de Jesús, nosotros como discípulos de Jesús, tenemos un modelo. Sé discípulo de Jesús
solamente llevando el amor por los otros hasta el extremo. En este sentido, no hay cabida en el grupo de los discípulos de Jesús para grandezas mundanas, ya que la grandeza consiste en hacerse pequeño, último, servidor. Y si esto les parece muy complicado, piensen que la vida cristiana consiste en crecer como la cola de las vacas, o sea, para abajo, en el servicio, en el amor, haciéndose el último. El Padre, porque el Padre y yo somos una misma cosa, dice Jesús. El Padre junto con Jesús se pone al servicio del hombre en este gesto que es expresión al fin y al cabo de la entrega hasta la cruz. La idea de un Dios soberano con su trono en el cielo funda el paradigma de las grandezas humanas. Los más poderosos entre los hombres, en este esquema donde Dios está arriba y tiene que ser servido, los más poderosos entre los hombres son los que más se parecen a Dios. Esa imagen de Dios crea un antirreino, porque el reino que Jesús vino a predicar fue el reino de la fraternidad. O sea, Dios vino a voltear todo al revés. Cuando la sociedad se funda sobre el Dios de las grandezas humanas, los hombres quedan habilitados para esclavizarse y subordinarse entre ellos y para pelear por las grandezas. En cambio, cuando Dios es hombre y se pone al servicio del hombre, como en el lavatorio de los pies, la réplica más exacta de Dios es el que sirve. En las sociedades antiguas, el rey, con todas sus cosas doradas, y en las civilizaciones antes del judaísmo, siempre la divinidad ha sido interpretada como algo, de hecho lo es, ¿no? Claro, no vamos a quitarle la grandeza a Dios, ni más faltaba. Pero cuando pensaban a Dios así, entonces entre más poder se tuviera, pues más se parecía aquella persona a Dios. Aquí, en este nuevo paradigma en el que Dios se pone de rodillas en la persona de Jesús a lavarle los pies a los discípulos, en este paradigma donde Dios no es el que es servido, sino el que sirve, la réplica más exacta del hombre es aquella persona que sirve. ¿Quién es grande? El que sirve. Ese es el grande. Y no el que sirve a Dios necesariamente. A Dios entendido como en lo que Él es, sino el que sirve a Dios en los hermanos. Recuerden esas dos dimensiones del lavatorio. Una es que si yo no te lavo, o sea, si tú no admites que la salvación viene de mí, no tienes nada conmigo. Y la otra dimensión es que lo que yo he hecho con ustedes, háganlo ustedes entre ustedes. Con Jesús, por decirlo de alguna manera, Dios
ha dejado su trono, pero ha puesto otro trono. ¿Cuál es el nuevo trono de Jesús? El nuevo trono de Dios. Abandonó su trono, pero no pudo abandonar el trono del todo. Hizo otro trono. Ese nuevo trono es la cruz. Para nosotros los cristianos, la cruz es el resumen de la Biblia, de los evangelios, de la salvación. No hay nada más que aprender sino en la cruz. Y por eso dirá Pablo, yo no predico sino a Cristo y este crucificado. En este nuevo trono, en el trono de la cruz, Dios se manifiesta como amor sin límite que acompaña al hombre en su existencia, que baja hasta sus más íntimas entrañas. La manera de parecerse, nuestro deseo es parecernos al Padre. Sean perfectos, dice Mateo, como es perfecto su Padre que está en los cielos. Y nuestro deseo como cristianos y nuestra aspiración a la santidad no es otra que parecernos a Dios lo más que podamos. Y la única manera de lograr eso es hacernos como Jesús. O sea, darnos totalmente por el bien del hombre. Pero sabiendo que nuestra salvación no viene de eso que hacemos con el hombre. Nuestra salvación viene de Dios. Ahora, la prueba de que estamos salvados es que nos ponemos como Jesús de rodillas ante el hombre. Versículos 16 al 20. Jesús conoce a los suyos y los pone sobre aviso. Después del lavatorio de los pies, Jesús advierte a sus discípulos que apartarse de su ejemplo es apartarse de su comunión con él. El primero que se apartó aquí en el lavatorio fue Judas, porque al optar por la comunión con el diablo, abandonó el ejemplo de Jesús que le enseñó la comunión con Dios. Guillermina va a preguntar algo, tiene la palabra. Solamente disculpe que lo interrumpa en este tema, pero sí se me complicó un poquito el entender que nosotros no servimos a Dios, sino al contrario, es el que nos sirve a nosotros. Realmente nunca lo había escuchado y sí es algo que no me puedo quitar todavía ahorita. O sea, nosotros no lo servimos a Él, Él nos sirve a nosotros. Se me complica un poquito, se me está complicando un poco entenderlo realmente. No me quiero quedar atrás. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, es complicado entenderlo en la cabeza, pero es más complicado entenderlo en la existencia. Porque nosotros hemos sido educados, como Pablo, para agradar a Dios. Si usted se porta bien, Dios lo va a querer mucho, y si se porta mal, Dios le va a dar la espalda. Eso lo hemos aprendido muchos de nosotros. Y lo seguimos enseñando. De otra manera, pero lo seguimos enseñando. O sea, entender que Dios se pone al servicio de nosotros es tan difícil, pero no es difícil entenderlo con la cabeza. Es difícil realizarlo con la vida. ¿Cómo se entiende con la cabeza? En este gesto del lavatorio de los pies. Jesús es el Señor. Cuando Él dice que es el Señor, Él dice que es Dios, el Maestro. En ese sentido es que digo que Dios se pone al servicio del hombre, pero Dios se pone al servicio del hombre
no para cualquier cosa, sino para que el hombre se ponga al servicio de su proyecto de fraternidad. ¿Ya? Ese es el precio. No sé si me hago entender. Perfectamente bien, padre. Muchísimas gracias. Ahora sí, ya no me quedó ninguna duda. Ya lo acabo de entender bien. Muchas gracias, Bueno, padre. gracias. Ya estaba bien desconcertada, pero muchísimas gracias. Excelente explicación. Ok, Gracias. gracias. Jesús conoce los suyos y los pone sobre aviso. 4 últimos versículos, 16 al 20. Después del gesto del lavatorio de los pies, Jesús advierte a sus discípulos, como les decía, apartarse de su comunión con Él es negar la comunión con Él, como Judas, pero como Pedro también. Muchos de nosotros, incluido yo, difícilmente entramos en esto. Como Guillermina Pedro tampoco pudo entender. ¿Tú, a mí, lavarme los pies? Jamás. Porque es que ese es un compromiso muy grande. Porque si uno es una persona medio decente, después de recibir semejante gesto de Dios que se pone de rodillas ante mí, yo quedo muy comprometido. Entonces tal vez por eso uno ni lo quisiera entender. Es más fácil vivir en el esquema de siempre. O sea, yo le sirvo a Dios con lo que tengo, lo contento, pero es más difícil vivir en el otro esquema, que Dios entrega por mí, que me contenta a mí, porque es que eso no tiene uno cómo pagarlo, pero de todos modos hay manera, o sea, viviendo como vivió Jesús. Si han entendido el gesto, los discípulos deberían estar contentos de continuar en la vida lo que fue la práctica común del maestro, el servicio. Esa es la vida de Jesús, el servicio. Por eso les decía que aunque el servicio cristiano, que es el tema que se trata hoy aquí, tiene muchas facetas, este es el núcleo del servicio cristiano. O sea, Jesús no vivió para otra cosa, sino para servir a la humanidad. Pero llevándole ¿qué? Salvación, como ustedes la quieran entender, pero llevando siempre salvación. Ahora, eso es una palabra muy grande y con muchos significados que no se excluyen, sino que se complementan. Quien no permanece en este espíritu, es decir, en el espíritu de servicio, se verá siempre en el peligro de traicionar la amistad que Jesús ha entregado en la comunión de la mesa. Los discípulos, entrando en comunión con el enviado, entran en la corriente divinizadora y humanizadora del amor de Dios y se convierten en propagadores de la capacidad que Dios da a los hombres de llegar a ser hijos de Dios por la acogida del Evangelio. Llegar a ser hijos de Dios es llegar a ser hijos como el Hijo. En el Evangelio de Juan, en el prólogo, dice que a los que le aceptaron, les concedió el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y entonces, claro, eso es muy chévere cuando uno lo piensa, llegar a ser hijos de Dios desde el paradigma de las grandezas humanas. Pero cuando se entiende desde este otro paradigma, llegar a ser hijo de Dios es que yo soy el servidor, el último, el que da la vida. Bueno, ese es el texto. Dejemos ahora que el texto diga algo a nuestra vida. Dejemos que el texto resuene en nuestro
interior, que podamos volver a la vida para contemplarnos bajo este texto. Yo voy a volver a leerlo y luego les dejaré 2 o 3 preguntas para que la dejen para su oración en cualquier momento que la hagan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega a Simón Pedro y éste le dice: ¿tú lavarme los pies a mí? Jamás. Jesús le respondió: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice: el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Pues él sabía bien que él lo iba a entregar y por eso dijo: no todos están limpios. Después que le lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues bien, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también tienen que lavarse los pies unos a otros, porque yo les he dado ejemplo para que ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. En verdad les digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos ustedes si lo cumplen. No me refiero a todos. Yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que ha comido su pan conmigo, ha alzado contra mí su talón. Lo digo desde ahora para que cuando suceda, crean. En verdad les digo, quien acoja al que yo envíe, me acoge a mí, y quien me acoge a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el gesto del lavatorio de los pies, Dios, en la persona de Jesús, el Padre y yo, somos una misma cosa. Nos eleva a la máxima dignidad, ser hijos de Dios. O sea, ese es nuestro servicio, que comienza seguramente por nuestras propias personas, por sus seres más cercanos, sus familias, su pareja primero, sus familias. Por allí comienza, ¿eh? Esa es la tarea. Esa es la tarea del esposo, de la esposa, del padre, de la madre, de los pastores, que quienes les han sido confiados vivan la dignidad de ser hijos de Dios. Ese es nuestro servicio.
Y esa debe ser nuestra obsesión. ¿Qué es en una persona contra la dignidad de hijo de Dios? Mi tarea es que cada persona viva la dignidad del hijo de Dios y que cuando esa dignidad se vea lacerada por cualquier cosa que sea, llámenlo ustedes como lo quieran llamar, física, moral, psíquica, económica, como la quieran llamar. Cualquier dignidad, cualquier lesión a esa dignidad de ser hijo de Dios, tiene que ser protegida. Ese es nuestro servicio, esa es nuestra tarea. Ahora, creo que la tarea comienza por reconocer que yo soy hija de Dios, hijo de Dios. ¿Seremos capaces de apreciar este don de lo que somos? Y no como conquista, sino algo como algo que se nos dio. En este sentido, por eso es tan hermoso el bautismo de los bebés, porque nuestra dignidad de hijos de Dios no es como un pago que Dios nos da. Ah, es que yo vivo ya perfectamente la ley de Dios, ahora tú me tienes que hacer tu hijo. No, no es un pago. El bautismo de los bebés es el que mejor realiza el sentido de esto que les estoy diciendo. En el bautismo, cuando nosotros no teníamos ningún mérito, claro que ahora de grandes menos méritos tenemos, se nos concedió la dignidad de ser hijos de Dios. Seremos conscientes de este don y, en definitiva, ¿cuáles son las implicaciones de reconocer esta dignidad en mi persona y en las otras personas? Ser hijo de Dios significa ser un ser humano que vive en plenitud la existencia humana, reconociéndose como hermano de los otros. Así que el que se reconozca de manera diversa, por debajo o por encima, no ha entrado todavía en la corriente. ¿Seremos capaces después de leer este texto de sentir a Dios cercano, caminando a nuestro lado, empeñado en nuestra madurez a la medida de Cristo? Seremos, en definitiva, capaces de comprometernos a vivenciar a Dios como nos lo presenta Jesús en este gesto del lavatorio de los pies. ¿O preferiremos seguir pegados al Dios en que proyectamos nuestras ambiciones, nuestro deseo de dominio sobre otros, nuestras grandezas mundanas? ¿Qué significa para nosotros el cultivar la imagen de Dios? Es decir, ¿qué es lo que nos hace más parecidos a Él? ¿El ser servidos o el servir? Bueno, y con esto termino. O mejor para terminar, vamos a cerrar con una oración. Si alguien se siente libre de participar, lo puede hacer. Vamos a tratar de... Dios nos ha hablado ya en la palabra, en su texto. Ahora vamos a decirle a Él lo que el texto nos mueve a decirle. Entonces, vamos a probar a ver si alguien quiere hacerlo. Quien desee participar en esta oración, levantará su mano. Por favor, si alguien se va a dirigir, no se va a dirigir a nosotros, sino que se va a poner en la presencia del Señor y va a hablar como si estuviera hablando a Dios. ¿Ya?
Y entonces, otra vez, ¿qué nos hace este texto que hemos leído hoy? ¿Qué nos hace decirle a Dios? Entonces, quien desee puede